No, pues, hola amigos, familiares y hermanos de la iglesia de Alborada. Yo vengo a cumplir mi reto por parte de mi novia Giovanna, que me retó a decir un versículo que me impactara, y también de Kevin, que me retó a decirles y a explicarles lo que es el Evangelio. Bueno, pues a mí hay muchos versículos que me gustan y me fascinan. Por lo tanto, yo les puedo decir varios. Uno que les puede impactar y los va a hacer sacar de su creencia, de todo lo que creen, es el segundo mandamiento que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra, porque yo soy. No, dice: no las adorarás ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago decenas de millares de milagros a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto quiere decir que Dios es muy celoso, que no debes de adorar a nadie, ni a santos, ni siquiera a la misma Virgen, porque dice que no hay nada, que no debes de adorar ni hacer imagen de nada de lo que está en el cielo. Eso incluye a todos los siervos de Dios, a todos. Así también nada en la tierra. No te debes de postrar ante ningún hombre, ni al Papa mismo, porque la verdad solamente es un hombre como todos nosotros, es un hombre común y corriente. No es ni el vocero de Dios, ni nada por el estilo. Ni tampoco debemos de adorar a lo que está debajo de las aguas de la tierra. Eso nos quiere decir que no debemos de meternos a adorar a ningún demonio o otra cosa parecida. Así que, hermanos, debemos de solamente adorar a nuestro Dios, porque Él fue el único que nos creó, es el único que nos provee, es el que nos da bendiciones, el que nos da vida, porque tenemos un Dios que es muy celoso. Imagínense que tú haces algo y a la persona que le haces un favor o le haces algo, ella va y se lo agradece a otra persona, y es una persona a la que amas. Pues obviamente te darían celos. Dices: ¿cómo le das las gracias a Él si yo hice todo? Pues debemos de estar muy agradecidos con Dios. Por eso es muy celoso. Imagínense, los celos es una muestra de que amamos a una persona. Imagínense cómo se pondría Dios con nosotros, que somos sus hijos, que nos ama tanto. Y a esta parte les vengo a decir también lo que es el Evangelio. Y ese es un versículo que me gusta mucho porque habla del amor que tiene Dios con nosotros. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto quiere decir que nosotros, al creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, nosotros somos salvados. Pero solamente creer no basta. No decir: pues yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El creer es algo muy profundo. Es seguir los mandatos de Dios. Seguir los mandatos de Dios, serle fiel, obedecerlo, hacer todo lo que Él nos dice. Eso es creer en Él. Porque si nada más creo y me voy a hacer mi voluntad, soy un mal hijo. No debemos de ser así, debemos de creer y serle fiel. Debemos de estar agradecidos con Él, porque Él nos da mucho y nosotros no le damos nada, cuando Él solo pide fidelidad. El primer paso del Evangelio es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. El primer paso está en Juan 3:16, si lo quieren leer. El segundo paso está en Hechos 3:19. Dice: así que arrepentidos y convertidos en nueva criatura, para que todos sus pecados sean borrados. Como ven en este versículo, nosotros seremos perdonados si nos arrepentimos mediante el bautismo. Este es el último paso y ahorita se los voy a explicar bien. Y el tercer paso lo dice en Romanos 10:10, porque con el corazón se habla para justicia, mas que con la boca se confiesa para salvación. Ahí debemos de declarar con nuestros labios, con nuestra boca, que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque a lo mejor solamente lo creemos, pero debemos de confesarlo. Eso es muy importante.
así reconocemos y le decimos a Dios, Dios está de testigo que lo reconocemos, y delante de todos los hombres de reconocer que que Jesucristo es nuestro Dios, creemos en Él. El cuarto paso está en Mateo 28:19, que dice: por tanto, id y haced discípulos y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que nosotros retengamos la palabra y para que fructifiquemos al mundo, y Dios estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Esa es la promesa que nos hace Dios, que Él siempre va a permanecer con nosotros. Aunque nosotros no le seamos fiel, Él va a seguir con nosotros. Pero ¿quién no quiere seguir a Dios? Si Él fue el que nos creó, debemos de tenerle tanto amor como Él a nosotros, tan solo un poco, porque no podemos amarlo tanto como Él nos ama. Así que debemos de serle fiel y obedecerlo. Él se lo merece. A Él es toda la gloria, la honra y el poder. Y el último paso es Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícense para el perdón de los pecados. Bien, ahí todos estos pasos previos son para llegar al bautismo. Una vez que cumplamos con estos pasos, debemos de bautizarnos. Pero ¿qué es el bautismo? Muchos dirán: pues yo ya fui bautizado de chiquito, pues me llevaron con el Papa y me bautizaron y me echaron agua en la frente. Pues hermanos, eso no es así. Nosotros debemos ser bautizados bien. Bautismo deriva del griego bautizein, a través del latín bautizare, que significa sumergir, inmersión de agua. Esto significa que nosotros debemos de ser sumergidos en el agua totalmente, no solamente un rociamiento, porque el rociamiento no sirve de nada. Es algo mal que ¿cómo se llama? Que se desvía de la verdad. Es algo que nos dicen mal, es algo que está corrupto, y esto, al hacerlo mal, pues no simplemente está mal. Aparte de que nosotros no nos debemos de ser bautizados a una temprana edad, porque dice la Biblia que el niño es inocente, el niño no conoce el pecado, porque dice Jesús: de cierto os digo, que el reino de los cielos es los niños, o sea, los niños de ellos es el reino de los cielos. Así que nosotros no debemos de ser bautizados a temprana edad, hasta que nosotros tengamos esa conciencia, tengamos esa preparación de que sabemos la magnitud de lo que significa el bautismo, hasta que nosotros comprendamos todos los pasos previos. El niño no tiene pecado, y el pecado original no existe. El pecado original no existe. ¿Saben por qué? Porque dicen que por el pecado de Adán y Eva, que comieron del fruto prohibido, fueron sacados del Edén y perdieron la comunión con Dios. No totalmente, pero simplemente Dios los sacó, y nosotros lo que en sí traemos son las consecuencias de ese pecado que hicieron nuestros antepasados, donde nosotros descendemos, donde toda la humanidad desciende de Adán y Eva. Ese pecado no existe, porque dice en un versículo en Ezequiel, en Ezequiel 18, versículo 20, dice: el alma que pecare, esa morirá, porque el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo, porque la justicia será sobre el justo, y la iniquidad sobre el inicuo. Eso significa que nosotros no llevamos el pecado de nuestro padre, que vendría siendo Adán y Eva, de donde descendemos. Nosotros no traemos ese pecado, así que nosotros somos inocentes al nacer. Nosotros no necesitamos ser bautizados hasta después, hasta que adquirimos un consciente de lo que estamos haciendo. Así que deben de ser bautizados, hermanos, amigos, familiares, porque la verdad, Dios es un Padre estricto que nos ama,
que Él hace las cosas perfectas, así que debemos de obedecerlo. No crean, Dios es bueno, pero no crean que Dios nos va a perdonar por cada cosa mal que hagamos, así que debemos de estar firmes y obedecerlo, porque si no somos bautizados no tenemos la salvación, nos vamos a ir al infierno, porque Dios no puede ser justo, Dios no puede ser santo si no es justo, más bien. Dios es justo y aquel que no lo obedece simplemente no es hijo suyo. Por eso, por el mismo amor que nos tiene, nos manda al infierno. Por eso Él vino a morir por nosotros. Él vino a la cruz a morir. Dice que el verbo se hizo carne, o sea, Dios mismo se hizo carne para hacerse semejante a nosotros los hombres. Dice en la Biblia que Él se despojó a sí mismo siendo en forma de Dios. Él se despojó, Él se vació, Él renunció a su esencia de Dios y Él se hizo hombre Él vino a salvarnos, a darnos este evangelio, esta salvación. ¿Saben por qué significa? O sea, muchos saben que Jesucristo murió en la cruz, pero no saben bien qué significado tiene morir en la cruz o por qué murió en la cruz. Yo les voy a explicar eso. A lo mejor ya no me incumbe mi reto, pero yo se los quiero decir para que no vivan como incrédulos que no creen o no saben. A mí me gustaría que supieran la verdad, que muchas personas se las ocultan o simplemente por no leer la ley no la saben. Es como la ley terrenal. Si no te sabes la ley, muchas personas te pueden llevar al baile porque no te la sabes. Así mismo pasa con la ley de Dios. Si tú no conoces bien la Biblia de lo que dice, puede llegar una persona creyente, una persona católica, mormona o así, y te puede inducir a su religión. Pero ahí, como tú sabes bien la Biblia, tú no te dejas engañar de lo que te diga. Y así tú puedes demostrarles la verdad. Saber la verdad y la verdad los hará libres, hermanos. Así que, bueno, yo les voy a explicar. Antes en el Antiguo Testamento, cuando uno pecaba, iba a saldar cuentas con Dios, iba a pedirle perdón. Y nosotros teníamos el perdón mediante un sacerdote, que nos guiaba para que en un altar poníamos una oveja y la sacrificábamos para Dios como ofrenda para perdón de nuestros pecados. Esa oveja que sacrificábamos, Dios la tomaba en cuenta y nos perdonaba de tal pecado que cometíamos. Así que nosotros antes la hacíamos así para pedir, para saldar cuentas con Dios, para estar bien todavía, para seguir rectos. Pero aquí lo que hace Dios, la verdad es que Dios lo planeó desde el principio del mundo. ¿Saben por qué? Porque Dios, si bien pudo haber hecho una sociedad que solamente lo adoraran a Él, una sociedad perfecta, que fuera bien obediente, que le adoraran y todo eso. O sea, Dios pudo haber creado una sociedad, un humano que lo adorara siempre, pero Dios nos dio libre albedrío para creer en lo que creamos. Nosotros éramos perfectos, éramos santos, pero en el momento en que Eva comió del fruto y se la dio de comer a Adán, fuimos manchados del pecado, del árbol del conocimiento del bien y el mal. Ese es el árbol del pecado. Ese árbol, ese fruto, al comerlo, nos da conocimiento del bien y el mal. De hecho, en Génesis está todo escrito, toda la creación del mundo. Y ahí dice Dios, bien, pues ahora que conocen el bien y el mal, ustedes elegirán por qué camino quieren ir. Nosotros tenemos decisión de elegir sin creer en Dios o no. Lo que Dios quiere es adoradores que lo amen en verdad, que realmente quieran estar con Él, que sea su voluntad estar con Él. No quiere obligarlos a adorarlo, Él quiere que nosotros vayamos por nosotros mismos a Él. Eso lo planeó Dios desde el principio, la verdad.
Y lo que Él hace ahora es el acto de amor más grande que se ha visto en la historia. Ningún acto ha traspasado en toda la historia de la humanidad que el sacrificio de Dios, porque hasta nuestras fechas nos narramos antes de Cristo y después de Cristo. Todas las culturas conocen a Jesucristo. Pero ¿quién cree en Él? ¿Quién lo sigue? ¿Quién lo obedece? Muy pocas personas. Y esto está bien dicho. Dice en la Biblia que solamente hay un camino estrecho y hay un camino amplio. El camino estrecho lleva a la salvación, que es Jesús, y el camino amplio es el pecado de todas las personas que se pierden. Por tanto, prefirieron el pecado y no acercarse a Jesús. Así que lo que hace Jesús, se hace carne, como yo les había dicho, se hace carne, se hace hombre, vive entre nosotros. Jesús, Él vino para salvarnos, no vino a condenarnos, no vino a juzgarnos, Él vino a darnos la salvación. Entonces Él cuando muere por nosotros, fue como una oveja llevada al matadero, fue una ofrenda para Dios, fue una expiación de pecados por todos nosotros, porque tan solo un sacrificio se hizo, no se van a hacer 2 ni 3, solamente uno para toda la vida, para toda la humanidad. Entonces su sangre redentora es el don de Dios para perdonarnos a todos. Todos quien cree que Jesús murió en la cruz, todos ellos son perdonados con la sangre redentora de Dios. Al creer que Jesús murió en la cruz, somos perdonados de todos nuestros pecados. Y es como se los dije en el Evangelio: para ser perdonados por todos nuestros pecados, debemos de ser bautizados. Esa es la representación el bautismo es la representación de la crucifixión de Dios. Pero nosotros no creemos en un Dios crucificado que murió ahí. Sería muy ignorante creer que en un Dios que está muerto, ¿verdad? Pues no, Dios resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Dios Padre. O sea, en su trono se sentó, y Él sigue reinando por los siglos de los siglos. Amén. Así que lo que representa el bautismo es arrepentimiento, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios, y arrepentirnos para después confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay que confesarlo, y después eso recurre al bautismo, que es la sumergión. Así que sumergir, al nosotros estar totalmente bajo el agua, representa el sepulcro. Cuando Jesús es sepultado, nosotros también somos sepultados en el agua, representando que Jesús está sepultado, y en el fondo del agua está la criatura, la persona que antes éramos, la persona pecadora que éramos. Y nosotros, al salir del agua limpios, fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros salimos libres de pecado, nosotros salimos en ese momento santos. Y yo antes de hecho, cuando me bauticé, leí un versículo que decía que no hay nada más fuerte que la oración de un justo. Yo en ese momento, cuando fui bautizado, le pedí a Dios que me ayudara a bautizar a mis papás, a mi familia, porque no hay dolor más grande, no hay una preocupación más grande de un cristiano que su familia no se salve, que no sea bautizada. Esa es la preocupación más grande de un cristiano, que sus amigos, su familia, todas las personas amadas a esa persona no lleguen a bautizarse. Como yo les decía, Dios es muy estricto, pero también nos ama. Él vino a morir. Dios puede hacer lo que sea. Si Él bien quiso, puede perdonarnos a todos, así sin bautizarnos ni nada. Él puede hacerlo, pero Él quiere que lo obedezcamos. Él sabe la amplitud, o sea, Él es hombre de palabra, Él no puede hacer algo mal, o sea, Él es santo. Por lo tanto, Él vino a morir
Él vino a morir. O sea, Él bien pudo salvarnos con solamente decirlo. Pero imaginen la magnitud para que Dios se haga hombre y sufrir, sentir el dolor de ser crucificado, porque dice que en la Biblia que Él era semejante al hombre, o sea que él tenía hambre, Él tenía sueño, Él tenía todo, o sea, Él tenía todas las necesidades que nosotros tenemos. Dios sintió todo, o sea, Dios sintió la crucifixión, Él sufrió mucho. Dios bien pudo ahorrarse ese sufrimiento y darnos el perdón a todos, pero Dios es justo. Dios no puede ser santo si no es justo. Así que las personas que le obedecen, esas personas son las que se merecen la salvación. Las personas que no lo obedecen no son hijos suyos. Por eso nosotros al ser bautizados nos convertimos en hijos de Dios. Somos hijos de Dios, nos convertimos en hijos de Dios al ser bautizados. Así que pregúntense si existe el purgatorio. Si existiera el purgatorio, entonces no tendría sentido que Dios viniera a sufrir, a morir por nosotros. Porque al fin y al cabo vamos a ser limpiados, ¿no? En el purgatorio. Después de morir vamos a ser limpiados en el purgatorio para después subir al cielo. Pues obviamente no, el purgatorio no existe. Así que deben de estar bien firmes con Dios y obedecerlo, porque si no se van a ir al infierno y no van a estar con sus familiares queridos. Y bien dice en la Biblia que el infierno es lo peor. Dice Jesús, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Es mejor entrar al reino de los cielos tuerto que ser echado al lago de fuego. Y si tu pierna te es ocasión de caer, córtatela. Te es mejor entrar al reino de los cielos cojo que ser echado al lago de fuego. Así que entienda la magnitud de lo que Dios está poniendo. Debemos de ser santos. Dice Jesús, sed santos porque yo soy santo. Debemos de ser santos. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno solo. Nadie es perfecto, solamente Jesucristo fue perfecto. Él no conoció el pecado porque desde el nacimiento hasta nació de una mujer virgen que es María. Nació de una mujer virgen y del linaje de David. José y María eran del linaje de David. De ahí estaba la profecía que el Mesías vendría de ese linaje de David y que iba a venir para salvarnos a todos. Así que créanlo, que el infierno está y que nosotros debemos de obedecerlo a Dios. Debemos de tener esa magnitud de entender que Jesucristo, que Dios nos ama, pero que debemos de obedecerlo, porque la verdad nos va a condenar si no la obedecemos. O sea, Dios no permite el pecado en el cielo. Dios no lo permite, porque si permitiera el pecado no podría ser santo, no podría ser justo. Así que Él vino a morir, Él vino a hacer ese sacrificio para que nosotros fuéramos limpiados y podamos estar en el reino de los cielos. Y Él nos ama, Él nos va a recibir con tanto amor. Va a decir, buen siervo, entra en el gozo del Señor, regocíjate. Por tanto, nuestras obras que fueron buenas, nosotros hicimos buenos frutos para Dios. Así que deben de ser bautizados, primeramente bautizados para ser hijos de Dios, para tener esas bendiciones especiales que Dios tiene para nosotros. Bueno, pues ahora yo les voy a decir algunas preguntas que yo he visto, que me han hecho o que mucha gente se pregunta, que tiene duda. Mucha gente dice, bueno, yo ya les contesté esa, de que dice, pues si Dios es bueno, Dios me va a perdonar y voy a estar con Él. Pues ya les contesté esa pregunta, que Dios es muy estricto y nos da una salvación. Somos libres de elegir la salvación o la condenación. Dice, en ese día escucharemos su voz desde sus sepulcros y nos dirá, levántate, y seremos llamados a su presencia. Nuestra alma va a ir delante de Dios
Y dice en Apocalipsis 20:12, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Dice que vio a grandes, a pequeños, dice que vio a mucha gente delante de Dios. El libro de la vida es aquel libro donde está escrito todas las personas que son hijos de Dios, todas las personas que han obedecido el Evangelio, que han permanecido santas. Nosotros, al ser bautizados, debemos de permanecer rectos, porque una vez perdonados nuestros pecados, debemos de seguir fieles a Dios, porque en sí no hay nada más hermoso que seguir la voluntad de Dios, porque Dios nos da todo. Y la verdad, Él nos quiere tanto que Él siempre permanece con nosotros, aunque nosotros seamos de lo peor, la verdad. Así que no pierdan esa membresía que Dios nos da, ese nombramiento que nos da como hijos de Él, como hijos de Dios. ¿Quieren estar en el libro de la vida o no? Sigan sus mandatos de Dios, congréguense. Yo les puedo hablar muchas cosas. También hay muchas parábolas que me gustan, que me quedo maravillado de la sabiduría que Dios nos da, la verdad. Yo les quiero compartir una parábola. Está en Mateo 13, en el capítulo 13. Mateo 13, versículo 37 al 43. Dice, que Jesús había entrado a la casa y sus discípulos le preguntaron, le pidieron explicación, que si les podía explicar la parábola de la cizaña. Dice Jesús, respondiéndole él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesucristo es el que siembra la semilla. El campo es todo el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ahí quiere decir que todas aquellas personas que nos desvían, o sea, nos hacen pecar, porque aquí dice todas las que nos sirven de tropiezo, o sea, todas las que nos hacen caer, y todos los que hacen iniquidad, todos los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí va a ser el arrepentimiento, ahí van a estar tan arrepentidos que no recibieron la salvación, porque dice que van a estar llorando, van a estar así crujiendo dientes, porque esa desesperación de por qué no recibieron la salvación cuando ya están condenados. Aquí dice que el trigo crece, el trigo somos los hijos de Dios, pero también está la cizaña que está junto al trigo. La cizaña se parece mucho al trigo. De hecho, no se corta la cizaña hasta que se está bien definida que es cizaña, porque se parecen mucho, crecen ambas. Por eso dice Dios, por eso analicen esto, Dios nos permite hacer todo lo que queramos, la verdad, pero hasta cierto tiempo nosotros por nuestros frutos vamos a ver si somos trigo o cizaña. Dice en otro versículo de la Biblia, no recuerdo en dónde está, dice, dejad crecer al trigo y la cizaña hasta que se halle qué es el trigo y la cizaña, y toda la cizaña será cortada y echada al fuego, y todo el trigo será echado al granero. Aquí el granero lo podemos interpretar, que es el reino de Dios, y el fuego pues es el infierno. Así que nosotros que somos trigo o cizaña, nosotros estamos para bien o para mal, porque dice también en otro versículo,
que el árbol bueno no puede dar fruto malo. Ese también me gusta. Ni el árbol malo puede dar fruto bueno. Y todo árbol que da mal fruto es cortado y echado al fuego. Así que nosotros, ¿qué somos? ¿Árbol bueno que da frutos buenos? ¿O árbol malo que da frutos malos? Porque un árbol bueno no puede dar fruto malo, ni un árbol malo puede dar fruto bueno. Así que, ¿qué quieren ser? ¿Fruto bueno? ¿Árbol bueno? Por eso me gusta esta parábola. Y hay otra parábola que es la del sembrador. Está... No recuerdo dónde está la parábola del sembrador. Está cerca de los primeros libros del Nuevo Testamento. Yo me la sé más o menos, que dice que el sembrador sale a sembrar. Dice que unas semillas caen junto al camino. Esa es una. Las semillas caen junto al camino. Otras semillas caen en los pedregales. Otras semillas caen en los espinos. Y otras semillas caen en buena tierra. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, dice que junto al camino, son toda la semilla, son todas esas personas que oyen la palabra y no la entienden. Entonces vienen las aves y se llevan la semilla y se la comen. ¿Esto qué quiere decir? Que viene Satanás, el diablo, y aunque nosotros tengamos un principio bueno, terminamos en lo malo porque no estamos bien. O sea, no entendemos la palabra y así no nos salvamos. Esa es una categoría de las semillas que están junto al camino. Esto es la interpretación. Dice, las otras semillas caen en los pedregales. Son las personas que oyen la palabra y la reciben con gozo, dicen, no, pues la verdad, Dios es grande, y se maravillan en ese momento, quedan maravillados de la palabra de Dios, la reciben con gozo, pero solamente la reciben con gozo, y después en tiempos de tribulación, en tiempos donde debemos permanecer firmes, es cuando caen. Esa semilla no perdura porque cae en pedregales. O sea, luego da fruto, pero no sobrevive, porque por lo mismo de que en los pedregales no crece bien, la raíz no llega hasta abajo donde hay humedad y no puede permanecer y se seca. Por eso dice que los que oyen la palabra pero caen, o sea, la reciben con gozo la palabra pero caen porque no tienen esa firmeza, esa perseverancia de resistir al pecado. La tercera categoría es la de los espinos. Dice que los que oyen la palabra pero se afanan con las cosas. Hay un versículo que también dice Jesús, que nosotros nos afanamos nosotros nos afanamos de las cosas tanto que nos preocupamos. Dice en el versículo, ustedes se preocupan de hoy qué vamos a comer, hoy qué beberemos, hoy cómo nos vestiremos, pero Dios les dice que no nos preocupemos, no nos afanemos con esas cosas, o sea, con lo material, no nos afanemos con eso, porque bien cierto dice que las palomas no comen, que comen, pero no siembran, no trabajan, no hacen nada, o sea, no se afanan con esas cosas. Eso es lo que quiere dar a entender Dios, que las palomas no se afanan, simplemente comen, que Dios las alimenta. Imagínense, si Dios alimenta a las palomas, nosotros que somos mucho más valiosos, ¿creen que Dios no nos va a proveer de todo? Dios nos va a proveer de todo, pero simplemente no debemos de afanarnos con ser ricos, la verdad. Y hay muchos versículos de la Biblia que hablan sobre la riqueza. Dice, no se afanen por ser ricos. También dice que de cierto os digo, dice Jesús,
que es más fácil que un camello entre en la aguja en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Difícilmente entra un rico en el reino de los cielos. ¿Esto qué quiere decir? Con lo del camello, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico que entre en el reino de los cielos. Esto quiere decir que es casi imposible, que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, porque se hace necio, se hace incrédulo, se hace soberbio, cree que por sí mismo lo puede todo, pero la verdad es que está mal. De hecho, hay un versículo que dice que Dios nos da bendiciones a todos, a buenos y a malos, porque dice que Él hace salir el sol a buenos y malos, y Él hace descender lluvia a justos e injustos. Así que una persona dirá, pues yo estoy muy bien sin Dios, la verdad estoy muy bien sin Dios, no lo necesito, pero es que la verdad es que ellos sin darse cuenta tienen bendiciones de Dios. O simplemente una persona al orar pide por su familia y esa persona es bendecida por Dios, aunque ella no lo quiera, no lo haya pedido. Es bendecida por la persona que pidió, porque fue por la fe de esa persona. No necesariamente él tiene que tener fe, porque Dios hace muchos milagros sin que esa persona tuviera fe. Les puedo dar muchos ejemplos. Así que si creen que sin Dios lo tienen todo, pues están equivocados, porque Él da bendiciones a todos, a malos y a buenos, a justos e injustos. ¿Esto qué quiere decir cuando dice que hace salir el sol? O sea, que Él nos da vida, simplemente sin el sol no podemos subsistir. Y cuando dice, bueno, yo lo interpreto así, también dice que Él hace descender lluvia. ¿Esto cómo puede interpretarse? La lluvia es importante porque la lluvia es necesaria para sembrar, para tener comida. O sea, Él aparte nos da vida y nos provee alimento para que subsistamos. Así que dense cuenta de que Dios nos bendice a todos, pero los hijos de Dios tenemos bendiciones especiales porque somos sus hijos. Nosotros, o sea, ustedes quieren recibir bendiciones especiales, sean bautizados y arrepentirse, confiesen que Jesucristo es el Hijo de Dios, para que todos sus pecados sean perdonados y lleven una vida plena, porque a partir de que sus pecados son perdonados, ustedes podrán recibir la vida eterna, la vida que Dios nos da, porque cuando nosotros, dice un versículo, y saldrán todos a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. O sea que nosotros, los hijos de Dios, los que permanecimos fieles, nosotros vamos a estar con Dios, tendremos vida eterna, viviremos con Él siempre. De hecho, hasta en la Biblia declara, nos hace ver, dice que van a ser calles cubiertas de oro, de diamantes, y todo eso lo dice la Biblia. ¿Pero saben por qué dice así? Porque dice que es tan hermoso el reino de Dios, que Dios nos toma algo que nosotros lo tomamos bello, para que se lleguen a imaginar qué tan hermoso es el reino de Dios. No literalmente tiene que ser el reino de Dios así cubierto de oro, sino que nos da a entender que el reino de Dios es hermoso y que nosotros no vamos a necesitar nada más que estar con Él. La verdad, va a ser fascinante. Por eso es la mayor preocupación de cada cristiano, que haya un amigo o un familiar que todavía no se haya bautizado, porque la verdad nunca más lo vamos a volver a ver, y eso, pues, la verdad duele mucho, porque sabremos que esa persona estará sufriendo por siempre. Así que dice Jesús, yo soy la vid, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Nosotros somos como pámpanos. El pámpano lleva fruto bueno, pero sin la vid no es nada, porque el pámpano está subsiste por la vid.
Por eso dice que Jesucristo es la vid, porque sin Él no podemos hacer nada. Y que nosotros llevamos frutos buenos, porque entre más, si estamos con la vid podemos llevar muchos más frutos buenos. Dice también que entre más limpiados seamos, más frutos podemos llevar. Esto quiere decir que nosotros al ser santos, al ser justos, al llevar un camino recto, podemos llevar más frutos. Y entre más frutos llevemos, podemos pedirle al Padre todo lo que queramos en el nombre de Jesucristo, que Él nos los va a conceder. Todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo, Él nos los va a dar. Y eso es muy importante. Orar. ¿Qué es la oración? La oración es pedirle a Dios, darle gracias, hablar con Él, la verdad. Y toda oración termina con un agradecimiento y por medio de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, amén. Para que todo lo que pidamos en la oración se nos sea concedido, porque dice Dios, porque dice Dios que si no tenemos nada es porque no pedimos. Así que pidamos todo al Padre en el nombre de Jesucristo el Hijo, para que nosotros nos provee Dios. Así que imagínense qué tanto amor tiene Dios con nosotros. Y pues la verdad yo les puedo decir muchas cosas. La verdad, amigos o familiares pueden acercarse a mí y preguntarme cualquier cosa. También me gustaría que fueran a la iglesia, a mi congregación, porque la verdad, en la congregación en la que estoy es diferente a muchas congregaciones, porque los teólogos, nuestros líderes, ahí que son 4, que son Fernando, Elmer, Juvenal y Oscar, la verdad es que son muy rectos, la verdad. Bueno, la verdad es que un hombre puede pecar, pero la verdad ellos no, ellos tienen tanto amor con Dios que hacen las cosas como Él quiere, como Dios quiere, porque si ellos fueran malos, así como otras iglesias que están mal, que desvían la palabra, la verdad es que ellos pueden hacer mucho dinero, llevando puro fraude a las personas, diciéndoles, no, pues yo les enseño esto y les pido tanto, o que les pida misas, o pueden hacer mucho dinero. La verdad es que es un negocio grande. Si ven el Vaticano cómo está repleto de oro y todo eso, no es humilde. De hecho, la iglesia no es en sí un lugar enorme donde todos los creyentes van. Una iglesia es aquel lugar donde 2 o más personas se reúnen para estar con Jesucristo. Así que una iglesia la puede conformar dos o más personas que sean creyentes. La verdad, nosotros hacemos la iglesia, no la iglesia nosotros. Así que esas personas, la verdad, han sido muy buenas. Es verdad, yo les tengo admiración a esas 4 personas, porque hacen las cosas bien. La verdad nos enseñan mucho. La verdad esas personas nos han dado la salvación porque nos explican todo. Así que yo los invito a que lean su Biblia y que no vivan en la ignorancia, porque dice en la Biblia, dice que aquel que cree en Jesucristo es salvo, pero todo aquel que no cree, todo el incrédulo que no cree, es condenado, porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Así dice la Biblia. Y otro versículo que les quiero decir a mis hermanos de la congregación y amigos es que no tengan resentimientos entre nosotros, porque si nosotros somos un mismo cuerpo, porque nosotros somos una misma congregación, con ser muchos que comimos del mismo pan, somos uno solo. Debemos de permanecer juntos, porque si nosotros tenemos rencores hacia cierta persona, el Espíritu de Dios no va a morar en esa iglesia. Así que yo los invito a que no sean a que no tengan rencores, no guarden ese resentimiento, la verdad, porque eso está mal. Dios quiere una iglesia bien, que le adore en verdad. ¿Y cómo puedes tú orar? Como un canto dice, ¿cómo puedes tú orar si no estás reconciliado con tu hermano? Dios no escucha en la oración a aquel hermano que está mal con su otro hermano. Así que
Y también hay un versículo que les quiero decir que está en Mateo 12, 36 al 37. Quiero decir, está en Lucas 6:27 al 36. Habla sobre el amor hacia los enemigos. Léanlo todo y verán cómo está eso. No recuerdo bien cómo dice. Bueno, si quieren lo busco y se los digo. Está en Lucas 6. Lucas 6:27. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que los maldicen y orad por los que los calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Si te pide algo, tú dásela, y aunque te pida otra cosa, también dásela. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis si también los pecadores aman a los que les aman? O sea, no solamente amen a las personas que son buenas, a las personas que aman a ustedes, también amen a sus enemigos, porque pues qué recompensa tendrán si no aman a los verdaderos enemigos. Porque en sí la lucha no es entre nosotros, es contra el diablo. El diablo es nuestro único enemigo, así que no deben de odiarse entre unos a otros. También dice, y si hacéis bien a los que os hace bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Los pecadores también se hacen bien entre ellos. Y si prestáis a aquellos que tienen y esperáis recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, Él es amable, Él tiene buena voluntad para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Así que nosotros podemos ser llamados hijos de Dios en el momento en el que amemos a nuestro enemigo. En ese momento, de verdad, vamos a renunciar a nuestra voluntad y vamos a seguir la de Dios, porque eso es, la verdad, pues es algo difícil. Amar a alguien que te hiere, la verdad, pues sí está difícil. Solamente si le tienes tanto amor a Dios, es cuando dejas de ver por ti mismo y ves más por Él. Y no busquen a Dios solamente por salvarse, porque imagínense, la verdad yo sí quisiera ver a Dios. ¿Quién no quisiera darle un abrazo a Jesucristo, al Creador, al que nos amó tanto, al que estuvo con nosotros todo el tiempo? La verdad sería algo hermoso poder recibir un abrazo de Dios. ¿Quién no quiere amarlo así tanto como Él nos amó? Así que no lo busquen solamente para salvación, también búsquenlo para buscar su amor. Hagan cosas buenas, den frutos buenos, dejen de ser esas personas malas, dejen de ser cristianos así a medias, cristianos tibios. Sean buenas personas, porque Dios aborrece a los cristianos tibios. Por tanto, no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca, dice Jesús. Así que ámense unos a otros, porque así solamente seremos llamados hijos de Dios. También dice, el que dice estar en la luz y aborrece a su enemigo, todavía anda en tinieblas, porque las tinieblas lo han cegado. Ese es un versículo que no recuerdo dónde está, pero también me impacta mucho, me gusta mucho ese versículo, porque eso nos da en la torre a muchos, la verdad, porque pues, a lo mejor hay algunos que tienen resentimiento o tienen odio y se creen muy santos, adoran a Dios, le cantan, le sirven, pero todavía no son fieles. Así que por eso ese versículo está muy bueno. No pueden ser llamados hijos de Dios si aborrecen a su enemigo.
Y pues esto es todo. Yo les quiero decir que pues que vayan a la iglesia y que hagan frutos buenos. Porque si siguen siendo pecadores, dice en 1 de Pedro 5 del 8 al 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, vuestro enemigo es el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir, estén firmes en la fe. Así que nosotros no debemos de darle ningún lugar al diablo. De hecho, si le damos cabida un poquito a Satanás, nosotros cada vez vamos pecando más, hasta llega un momento en el que nosotros nos volvemos insensibles al pecado, y nosotros siendo pecadores perdamos comunión con Dios, porque Dios es perfecto y no permite el pecado. Cuando nosotros somos pecadores, hay una barrera entre nosotros y Dios. Entre más pecadores seamos, Dios está más lejos de nosotros, porque solamente Dios es santo, es limpio, y Él solamente se acerca a aquellos justos, pero en realidad Él nos sigue apoyando, aunque seamos pecadores. Yo creo que por eso nadie ha escuchado la voz de Dios, solamente algunos. De hecho, hasta uno, no recuerdo quién, estuvo con Dios 30 días en el cielo. Dice que solamente le dio la espalda y le dijo Dios que no lo viera a la cara, porque si lo veía a la cara caería muerto por la sorpresa, por el impactante rostro que tiene Dios, caería muerto. Así que permanezcan santos, bautícense, porque si no se bautizan, la verdad serán condenados, y yo no quiero que ningún amigo o familiar sea condenado. Yo lo quiero ver en el reino conmigo, y ojalá sea la voluntad de Dios que Él me acepte y acepte a mi familia. Me preocupan mis padres, porque hay gente que está tan acostumbrada a sus creencias, más que creencias se vuelve una tradición, una cultura, algo que está muy arraigado, y digas lo que le digas, aún con la Biblia, con los versículos, no lo creen. Y muchos dirán, pues si con el bautismo soy perdonado de todos mis pecados, yo me pienso bautizar casi en mi lecho de muerte. Y la verdad es que está muy mal, porque Dios viene en el momento menos indicado, cuando menos te lo esperas. Hay un versículo que está en Lucas 12, del capítulo 15 al 21. Es una parábola que Dios explica a un rico. Llega a decir que él heredó una gran fortuna, y está preocupada esa persona que llega, le dice a Jesús: dile a mi hermano que me reparta algo de esa herencia, ¿no? Y dice: ¿por qué os afanáis con las cosas de este mundo? Le dice Jesús una parábola. Dice: un señor rico hereda una gran fortuna, y está pensando: yo destruiré estos muros y construiré graneros altísimos, haré grandes edificios para guardar todos mis bienes, toda mi comida, guardaré toda mi comida ahí. Y dice el versículo: y le diré a mi alma, muchos bienes tienes acumulados, entra, regocíjate. Y Dios le dirá: necio, hoy vienen a pedirte tu alma. Así que ahí nos quiere decir que nosotros no vamos a tener la salvación por todos los bienes que tengamos. De hecho, cuando moramos, nada de lo que hagamos en este mundo nos lo vamos a llevar al cielo. La verdad es que todo se va a perder. Lo único que podemos hacer son tesoros en el cielo, haciendo buenas obras. Así que sed bueno con tu prójimo, porque el galardón va a ser grande para los que dan frutos buenos. Por cada cosa buena que hagamos, cada persona que llevemos, que salvemos, todas las almas que llevamos a Jesús,
esa va a ser nuestra recompensa. Dios nos va a dar gran recompensa a aquellos que le sirvan y le sean fieles. Así que en ese versículo, tense cuenta que esa persona era tan egoísta y solamente pensaba en sí, en estar a gusto en esta vida. Se afanaba tanto por ser rico, pero Dios llega y le dice: necio, hoy vengo a pedirte tu alma. Y dice: ¿y todo lo que es tuyo de quién será? Y dice: por cuanto tú no eres nada, tú no tienes nada y no eres rico con Dios. Así dice. Bueno, hermanos, pues esto es todo. La verdad, pues me alargué mucho en este video, pero más que nada de cumplir mi reto, yo quería explicar varias cosas, darles medio como un estudio bíblico a todas las personas que no conocen de la palabra. Yo les invito a que la lean la Biblia. Pueden buscar en Google Biblioteca Guay, creo que se llama, o pongan un versículo, les va a aparecer una página. Buscan una página parecida y les vienen varias Biblias. Póngale en idioma español, en Biblia Reina Valera 1960, y ahí viene todo. Léanse ahí si quieren la Biblia por medio de la web, si no tienen Biblia, o pueden ir a la estación del metro Allende, creo, y a la esquina hay una librería que es de puro material cristiano. Traen libros, Biblias, calendarios, todo lo referido a Dios, hasta hay cuadros bonitos y todo con versículos, referencias. Así que vengan a la congregación, pregúntenme dónde está, yo les informaré. Hay varias congregaciones de la misma de la que voy, que están en Alborada. Pueden haber, hay más, hay en Cuautitlán Izcalli, en cualquier lugar del estado, hasta Acapulco, en diferentes lados, en cada zona hay una. Así que ustedes pregúntenme y yo les diré. Yo les preguntaré a los predicadores dónde hay una más cercana para ustedes y yo les daré la dirección. Y pues esto es todo, amigos. Espero hayan aprendido mucho y les interese, hayan recibido con gusto todo lo que yo les platiqué. Espero que no sean de la categoría del pedregal, espero no sean semilla que cayó en los pedregales, espero que sean semilla que cayó en buena tierra, porque aquella semilla que cayó en el pedregal recibe la palabra con gozo, le gusta escuchar la palabra, pero por lo mismo de que no tiene raíz ni nada, o sea, que no se congrega, no sigue, no persigue, no persevera, no sigue congregándose, esa se seca y pues pierde. En cambio, la que cae en buena tierra es la que persiste, es la que sigue. Así que ustedes deciden, amigos, si creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, o seguir adorando, haciendo enojar a Dios. Dios estará enojado, pero la verdad es que Dios nos perdona a todos. Dice un versículo que Dios dice: a todo lo que el Padre me da y viene y va, y todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que por muy mala persona que seas, Dios te da un perdón, Dios te da el perdón de pecados. De hecho, hay un versículo que dice que el que perdona mucho, ama mucho. Esto quiere decir que una persona que ha cometido muchas cosas, muchas maldades, tiene tanto amor a Dios cuando es perdonado, porque se siente tan agradecido con Dios, le tiene tanto amor porque le perdona todas sus calumniedades. En cambio, una persona que no ha hecho nada o que no tiene ninguna maldad o así, la verdad es que no le tiene mucho que agradecer a Dios porque no le ha perdonado mucho. Es como si le interpretara de este modo: si yo le prestara 20 pesos a una persona y yo se los perdonara, diría: ah, sí, gracias por perdonarme esos 20 pesos. En cambio, si yo le prestara a una persona 10 millones de pesos y la persona, yo le dijera: pues la verdad, pues te perdono los 10 millones de pesos,
¿cómo quedaría la persona? Quedaría muy, muy agradecida y contaría con su voluntad incondicional para todo lo que si yo le llegara a pedir algo. La verdad es que esa persona nos agradecería tanto, nos amaría por tal perdón que le damos. Esto es una interpretación de lo que les digo. Una persona, por muy mala que sea, de hecho las personas más malas son las que son más fieles con Dios, porque Dios los ha perdonado y les tiene tanta fidelidad a Él que les sirve por tal perdón que les ha dado. Un ejemplo claro es María Magdalena, que era una prostituta. Bueno, no era una prostituta, pero fue cachada en adulterio. Ella iba a ser apedreada y Dios, Jesús, les dijo: el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Y como todos eran pecadores, nadie pudo juzgarla, nadie pudo condenarla. Así que esa señora se sintió tan agradecida con Jesucristo que se volvió tan fiel. Hay varios versículos en la Biblia que dice que siempre estaba ahí. De hecho, fue ella la que dio su perfume caro a Jesús, que gastó su perfume caro para lavarle los pies con su cabello. Y llega un apóstol, el Judas Iscariote, que era el que fue a entregar a Dios, era el hijo del diablo, él, porque tenía la voluntad del diablo. Él fue el que entregó a Dios. Dice: mujer, ¿por qué gastáis ese perfume tan caro? Si bien podemos dárselo a los pobres. Pero en su corazón, su enojo de él era que ese perfume lo pudo haber vendido él y tener dinero. Y dice Jesús: hombre, no juzguéis a esa mujer, porque él hace buena obra. Ella está haciendo buena obra. Dice, pobres siempre va a haber, pero yo no siempre estaré con ustedes. Así que, ¿esto qué quiere decir? Que la obra de Magdalena fue buena porque pues fue algo para Dios, fue un regalo para Dios, fue una comodidad que le dio Dios. Y pues la verdad es que hay mucho pobre, pero pues Dios los provee a ellos, mas Dios nunca va a estar con nosotros. Dios nunca va a estar con nosotros en carne, pero Él prometió estar con nosotros, y Él nos da nuestro consolador, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora entre nosotros, mora en nosotros, porque dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que nosotros, al ser bautizados, recibimos el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que nos va guiando, porque es el mismo Espíritu que nos va diciendo que está bien y que está mal. Así que por eso hay muchos endemoniados, porque no tienen el Espíritu Santo, porque no creen en Dios, y su templo lo poseen otros espíritus malignos. Eso sí es cierto. Así que es que la verdad es muy ignorante la gente, porque hay gente que no cree en Dios, pero les da miedo a los fantasmas, les da miedo a otras cosas, y dicen: pues ¿cómo puedes cómo te puede dar miedo esta cosa y no crees en Dios? O sea, crees en esto pero no crees en Dios. O sea, la verdad es que están mal. Pues la verdad es que hay muchas cosas en la Biblia que son infinitas. Yo me he tomado mucho tiempo en mi reto y pues espero lo vean todo. Quién sabe si alguien lo vea todo, pero ojalá y algo les quede grabado y tengan esa voluntad de buscar a Dios, porque la verdad no hay nada mejor que estar con Dios, porque si estamos con Dios, ¿quién está contra nosotros? En cambio, si estamos con el mundo y no tenemos a Dios, ¿qué vamos a hacer? Es mejor estar con Dios y que todo el mundo esté en nuestra contra. Yo no niego a mi Señor, yo no lo niego, yo doy testimonio de Él. Yo no me avergüenzo. Dice la Biblia que dice Jesús: aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Y pues yo no lo niego. A mí me gustaría que mis amigos lo vieran y mi familia. Así que lean toda la Biblia, leanla. Yo cuando la empecé a leer Génesis y me quedé picado, quería leer más.
leí los libros de Moisés y después me dijeron que leyera a partir del Nuevo Testamento, que es la nueva ley, que es la ley que tenemos nosotros. La antigua ley, esa no aplica a nosotros porque es un antiguo, es la antigua ley que ya no, que fue revocada. La nueva ley es la que trae Jesucristo, nueva salvación, nueva ley, y esa es la más importante. Debemos de empezar por la ley más importante, que es el Nuevo Testamento, a partir de San Mateo. Leanla y después lean el Antiguo Testamento y así entenderán muchas cosas, quedarán maravillados. De hecho, les voy a dejar una página abajo donde hay varias frases de científicos famosos que reconocen a Dios. Dice Luis Pasteur, dice: un poco de ciencia aleja de Dios, mas mucha ciencia devuelve a Él. ¿Esto qué quiere decir? Que un poco de ciencia nos aleja de Dios porque ellos creen que el universo fue creado de cierta forma y pues no saben todo, al 100% no saben todo cómo fue hecho. O sea, solamente tienen una idea, tienen una hipótesis, tienen una teoría de cómo fue creado el universo, pero la verdad no es cierto. En cambio, el que tiene mucha ciencia se da cuenta de la complejidad, de la magnitud, de todo lo inmenso que es esto posible. O sea, nada de esto surgió por casualidad. O sea, uno se da cuenta por la complejidad. Mucha ciencia nos hace entender que hubo un creador que hizo todo esto, y varios científicos lo reconocen a Dios. Hasta Einstein reconoció, hasta Darwin, el de la teoría de la evolución. Les voy a dejar la página para que vean todas las frases de los famosos de cómo reconocen a Dios. Así que vean cómo reconocen a Dios, porque dense cuenta. Hasta Sócrates decía, no sé si, no recuerdo si era Sócrates o otro filósofo. Dice, yo solo sé que no sé nada. Dice esto porque cada vez que va sabiendo, se va dando cuenta que hay muchas más cosas por descubrir. Se da cuenta que hay muchas cosas que él no sabe casi nada de tantas cosas que hay. Así que dense cuenta, uno cuando se va dando cuenta de tantas cosas en el ámbito científico, se da cuenta que nada es por casualidad y que Dios lo creó todo, y que la ciencia es solamente algo que nosotros interpretamos, que en realidad es el trabajo que Dios hizo. Esa es la ciencia, el trabajo que Dios hizo. Así que en sí Dios existe, y pues la verdad, ustedes creen si Dios existe o no, y si quieren seguir en un mundo pecaminoso, quieren seguir siendo pecadores, siendo mentirosos, siendo malos hijos, siendo rezongones. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días en la tierra se alarguen. Honra a tu padre y a tu madre, no seas rezongón. Obedece a tus padres para que tu vida se alargue. Hay muchas cosas que llevan al pecado, así que sigan fieles, porque hay muchas cosas. Puedes ser mejor hijo, puedes ser mejor padre, puedes ser mejor madre. Supérate a ti mismo. No malgastes el tiempo. Dedícate a más cosas. No seas mal hijo, obedece. Y no seas rezongón. Imagínate. Y cuando cantes alabanzas a Dios, reconcíliate con tu hermano. Y no estés cómodo. Párate a cantar. No quedes sentándote para cantar. Porque cuando nosotros seamos llamados a presencia de Dios, no creo que estemos sentados y que nos muestre toda nuestra vida, porque ahí dice en la Biblia que todas nuestras obras serán reveladas. Así que no creo que nosotros estemos sentados ahí cuando estemos delante de Dios. Nosotros vamos a estar parados. Así que también debemos de adorarle parados, porque pues, la verdad no estamos para estar cómodos adorando a Dios. La verdad es que Jesucristo, cuando oraba a Dios, Él se postraba, Él se ponía de rodillas, Él se lastimaba, Él no se sentaba, se acostaba para adorarle, orar. Así que sean mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, mejores esposos, mejores todo. Supérate a ti mismo, haz más cosas.
aprende más cosas, extiende tu educación, haz más cosas, aprende un nuevo trabajo, aprende más platillos, aprende más cosas de la casa, limpia mejor, o sea, supérate a ti mismo, no seas flojo, ignorante, porque pues, la verdad es que hay que trabajarle porque pues, la verdad a mí me daría vergüenza si fuera un flojo y en mi vida solamente estuviera ahí de flojo, la verdad. Así que supérense a sí mismos y no se tengan rencor. Ya les había dicho que el que dice estar en la luz y aborrece a su hermano todavía está en tinieblas, porque las tinieblas lo han cegado. Así que eso es todo, hermanos, y espero les haya gustado mi reto. Y pues abajo pondré a quién es reto. Todavía no sé a quién voy a retar y abajo les diré. Pues fue un gusto decirles y espero lo vean todo. Me despido y saludos a todos desde la congregación.